El presidente Javier Milei se ha convertido en una sensación no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Imagínense que el discurso que dio en Davos el año pasado, por ejemplo, ha tenido más de 10 millones de reproducciones y hasta Elon Musk replicó la idea. ¿Saben cómo entró Milei a la política? Él es un economista, como saben, creyente firme de la economía liberal, y él era un ávido lector. Visitaba mucho una librería donde había el director de una editorial. Este señor lo anima a escribir. Escribe su primer libro en el 2014 y luego empiezan a organizar reuniones con jóvenes para transmitirles las ideas libertarias. Es así como se va haciendo poco a poco conocido y bueno, el resto ya es historia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Rodolfo Distel es el director de la editorial argentina Grupo Unión y es conocido por impulsar la carrera política de Javier Milei. Junto a otros escritores estuvo en Lima invitado por la Sociedad Libertaria para la tercera edición de la entrega del premio Liberté, un reconocimiento a las voces que difunden las ideas de la libertad. Y de película, conversó con él. Javier fue justamente, y me parece que a nivel mundial, es el primer ejemplo de una persona que puede encarar un cambio del nivel que está produciéndose en Argentina hoy, naciendo justamente desde las redes sociales. Su idea era justamente defender las ideas, el respeto a la propiedad, el respeto a la vida y la posibilidad de crear. Y la creación requiere libertad. A finales del siglo XIX, Argentina logró posicionarse como uno de los países más ricos del planeta. Tanto es así que los europeos a la hora de emigrar les daba lo mismo viajar a Nueva York o Buenos Aires, que era catalogada como el París de Sudamérica. En aquel entonces las inversiones extranjeras, principalmente británicas, ayudaron a la construcción de ferrocarriles e infraestructura que permitió la expansión de la frontera agrícola y convirtió al país en el granero del mundo. A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. O sea, acá algo pasó mal. Sí, lo segundo es, de los últimos 123 años, Argentina, 113 tuvo déficit fiscal. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde el déficit fiscal es alto o recontra alto. El modelo económico argentino estaba basado en la exportación de materias primas. En 1860, su economía empezó a crecer a tasas del 6% anual y el volumen de exportaciones pasó de 50 millones a 300 millones de pesos oro. Era el principal exportador de carne, trigo, maíz, soya, lana y lino. Según el Madison Historical Statistics, entre 1895 y 1896, Argentina fue el país más rico del mundo y empezó el siglo XX en el sexto puesto del top 10 de las naciones más acaudaladas antes de la Primera Guerra Mundial. Un año antes de la Gran Guerra, el PIB per cápita argentino era de $6.052. Eso era menos que el de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pero superior al de Alemania, Francia e Italia, y el doble del de España. En aquel entonces, la dependencia a las exportaciones agrícolas y la falta de industrialización de su materia prima provocaron una crisis económica sin precedentes. La Gran Depresión de 1929 agudizó el problema, redujo las exportaciones en un 40% y aumentó la deuda externa. La Segunda Guerra Mundial también impactó. Algunos países europeos conquistados por los nazis retrasaron los pagos de materia prima. Argentina gastaba más de lo que recibía. En 1946, Juan Domingo Perón llegó al poder con un modelo demagogo y populista. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? El gobierno de Perón tomó la decisión de recurrir al Banco Central para imprimir el dinero que le faltaba, generando una inflación de 18,7% anual
y desde entonces la emisión de billetes nunca se detuvo. Para 1989, con Raúl Alfonsín como mandatario, la inflación acumulada llegó al 3.079%. Argentina estuvo sometida desde el año 83 por lo menos a un eslogan nefasto que nos inculcó uno de los padres de la democracia, si se quiere, como Alfonsín, que es: con la democracia se come, se cura y se educa. Con la democracia no se come, no se cura y no se educa. Es un mecanismo procesal. En el siglo XXI, el kirchnerismo retomó las ideas socialistas del peronismo. Néstor y Cristina Kirchner lideraron un modelo que mezcló estatismo, subsidios y un fuerte gasto público que engrosó a niveles nunca antes vistos las planillas del Estado. El índice de pobreza alcanzó el 48% y el déficit fiscal y la inflación llevaron al país a la bancarrota. Los gobiernos sucesivos aumentaron la crisis económica e inflación a un nivel descontrolado. Allí surge una figura disruptiva, Javier Milei. Con un discurso libertario y crítica feroz a la casta política, captó la atención de millones de argentinos desencantados con los partidos tradicionales, entre ellos a Rodolfo Distel. Nosotros teníamos una librería que era la editorial y él compró un libro por internet y lo fue a buscar un sábado a la mañana. Milei estaba fascinado por el modelo económico de la escuela austriaca y le pidió todos los libros sobre el tema. Cada fin de semana retornó a comprar más libros y hablar de economía. Se hicieron amigos, le contó que estaba escribiendo. Fue allí de que Rodolfo le propone editar sus libros. El primero, Política Económica Contrarreloj, en 2013. Nosotros empezamos con Javier en reuniones de 5 o 6 personas y terminábamos con salas de 200, 300, 500. Pero él fue captando y transmitiendo esas ideas de la libertad y los chicos las tomaron. Los jóvenes que en ese momento tenían 13, 14, 15 años. Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en 2023 con el 56% de los votos, con la promesa de sanear la economía. Su asunción, con una inflación heredada al inicio de su mandato del 207%, marcó un giro radical en la política económica argentina. En su primer año de gobierno redujo la inflación a la mitad y 1/3 el gasto público, eliminando además el déficit fiscal. Milei es un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas en Latinoamérica, de cómo llevar adelante las ideas, de cómo tratar de subvertir el sistema estatista. Martín Carranza es argentino y Bastián Gajardo, chileno. Ambos son escritores y defensores de las ideas libertarias. Llegaron al Perú para la tercera edición de la entrega del Premio Liberté, un reconocimiento de la Sociedad de la Libertad a las voces que difunden estas ideas. Hemos reconocido al libro El Camino de la Servidumbre a la Libertad como el libro libertario del año. Este libro, El proceso insurreccional, de Andrés Barrientos y Bastián Gajardo, es también reconocido como el libro libertario de Chile. El Camino de la Servidumbre a la Libertad es un libro que aborda una crítica incisiva de las instituciones que condujeron al borde del abismo a Argentina y explora cómo establecer instituciones correctas mediante la comprensión profunda de los valores que las sustentan. Pretende ser un libro optimista que marque el camino que nos falta recorrer. Ganar una elección no alcanza para salir de la servidumbre a la que Argentina estuvo sometida. A nivel mundial, la implementación de políticas basadas en la justicia social y el populismo han generado crisis económicas recurrentes. Un ejemplo claro es Venezuela, donde la llegada del chavismo transformó al 90% de la población en pobre, con una hiperinflación que alcanzó el 1.000.000% en 2018 y la emigración de 7 millones de personas. Lo que finalmente tenemos es la receta comprobada de pobreza, servidumbre y estancamiento social. Cuba, Venezuela. Los ejemplos más claros son Cuba, Venezuela, en la región en sí. A lo largo de la historia, Argentina ha sido un país de contrastes, de auge y caídas, de promesas y desencantos. Con Javier Milei al frente, el país se enfrenta a un nuevo capítulo y sus acciones están reescribiendo la historia.
Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr.